Bueno, nosotros vamos a resolver un problema de métodos simples. Tenemos como función objetiva 50x sub 1 más 80x sub 2 y esta función la vamos a maximizar con las siguientes restricciones, que son x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual a 120. La siguiente restricción es x sub 1 más x sub 2 menor o igual a 90. Bueno, de ahí procedemos a igualar a 0 la función objetiva. Entonces ahí tomamos toda esta parte, la tomamos en la parte izquierda para que nos dé 0 en la función objetiva, que sería z menos 50x sub 1 menos 80x sub 2 igual a 0. La restricción 1, x sub 1 más 2x sub 2 más la variable que le agregamos, que sería s sub 1 igual a 120. La siguiente restricción es x sub 1 más x sub 2 más la variable s, que sería s sub 2 menos igual a 90. Luego procedemos a organizar en la tabla simples. La organizamos como aquí z vale 1, entonces la vamos organizando. Aquí no, en la restricción 1 y en la restricción 2 no hay z, entonces la tomamos como 0. Luego seguimos con x sub 1, que sería menos 50, luego 1 y 1. Luego seguimos con x sub 2, que sería menos 80, 2 y 1. Luego seguimos con la variable s sub 1, entonces pues como acá no tenemos s, entonces le ponemos 0, 1 y acá tampoco tenemos s, entonces le colocamos 0. Luego seguimos con la s sub 2, acá no tenemos s sub 2 ni s sub 2, entonces esas variables van a valer 0 y en la tercera restricción vale 1. La solución de esta es la misma solución que se da ahí en la igualación, que es 0, 120 y 90. Bueno, luego procedemos a encontrar la columna pivot, que es, en este caso pues sería menos 80 porque es el mayor número negativo. Entonces nuestra columna pivot es x sub 2. Luego de que ya tenemos la columna pivot, vamos a proceder a dividir la columna solución con la columna pivot. Como 0 dividido menos 80 va a dar 0, entonces no se coloca. Luego 120 dividido 2 nos da 60. 90 dividido 1 nos va a dar 90. Luego, para proceder a encontrar el renglón pivot, entonces colocamos pues el número menor, que sería 60, el resultado de la solución, de la división de la solución con x sub 2. Entonces el renglón pivot es el de 60. Después de encontrar la columna pivot con el renglón pivot, encontramos el elemento pivot, que en este caso sería el número 2. Entonces, continuando con nuestro ejercicio de métodos simples, procedemos a hacer nuestra iteración número 1. Entonces, tenemos que aquí está el renglón 1, aquí está el renglón 2 y aquí está el renglón 3. En este caso, tenemos que pararnos en el elemento pivot, que ese elemento pivot lo convertimos en 1. En este caso, para convertirlo en 1, tenemos que multiplicarlo por un medio. Entonces, todo nuestro renglón 2 lo tendríamos que multiplicar por un medio y el renglón 1 y el renglón 3 quedarían iguales, no se le hace ninguna modificación. Entonces, tenemos que el renglón 1 nos quedaría con 1 menos 50 menos 80
0, 0 y 0. Nuestro renglón número 2 ya lo veremos, que es el que vamos a modificar, y nuestro renglón 3, que es 0, 1, 1, 0, 1 y 90. Entonces ahora vamos a ir con el renglón 2. El renglón 2 dijimos que lo teníamos que multiplicar por un medio. Entonces 1 medio por 0 nos da 0, 1 medio por 1 nos da 1 medio, 1 medio por 2 nos da 1, 1 medio por 1 nos da 1 medio, 1 medio por 0 nos da 0 y 1 medio por 120 nos da 60. Entonces esta es nuestra iteración número 1. Listo, entonces tenemos ya en nuestro renglón, en nuestro elemento pivot, tenemos ya el número 1, que fue lo que hicimos anteriormente. Ahora continuamos a cambiar el menos 80 a 0 y este 1 también lo tenemos que convertir en 0. Entonces tenemos que, para convertir el menos 80 en 0, tenemos que pasar a positivo. Entonces 80, este 80 lo multiplicamos por R2, que es el elemento pivot, y le sumamos R1, que en este caso R1 es menos 80. Entonces, como ya nos dimos anteriormente, dijimos, el renglón 2, como en los anteriores no se le hizo ningún cambio, este renglón queda igual. El cambio se le va a hacer es en el renglón 1 y en el renglón 3. Para el renglón 3, para convertir esto en 0, tenemos que menos 1 se pasa a negativo, lo multiplicamos por R2, que es el elemento pivot, y le sumamos a R3. Entonces nuestra iteración 2 nos quedaría de la siguiente manera: R2 nos queda 0, 1 medio, 1, 1 medio, 0 y 60. Ahora seguimos con el renglón 1. El renglón 1, entonces 80 por R2, entonces 80 por R2, que es 0, nos da 0, más R1 nos da 1. Ahora 80 por 1 medio más R1, que es menos 50, nos da menos 10. Continuamos. 80 por R2, que es 1, nos da 80, más R1, que es menos 80, nos da 0. Ahora continuamos con 80 por R2, que es 1 medio, más R1, que es 0, nos da 40. Seguimos. 80 por R2, que es 0, este 0 lo sumado, el 0 de arriba nos da 0, y último 80 por 60 más el R1 de arriba nos da un valor de 4800. Listo, entonces para la restricción número 3 dijimos que el menos 1 lo multiplicábamos por R2 y le sumamos R3 para que este de acá nos dé el valor de 0. Entonces todo la columna, todo el renglón R3 tenemos que multiplicarlo por el menos 1 y sumarle R3. Entonces 0, continuamos 0, menos 1 por 0 nos da 0, más R3, que es 0, nos da
0. Menos 1 por R2. R2 en este caso es un medio. Entonces, un medio más R3, que es 1. Entonces nos da un medio. Menos 1 por 1. Esto sumado 1 nos da 0. Continuamos con menos 1 por un medio más R3, que R3 es 0, nos da menos un medio. Seguimos con menos 1 multiplicado por 0, que es R2, más R3, que es 1, nos da 1. Y menos 1 por R2, que es 60, más R3, que es 90, nos da el valor de 30. Continuando con el ejercicio, tenemos que volver a obtener el elemento pivot, el cual lo obtenemos tomando el mayor valor negativo, que en este caso es menos 10, que se encuentra sobre x1. Tomamos toda la columna de x1 y lo dividimos sobre la columna solución. En este caso tendríamos que dividir un medio sobre 60, el cual nos da 120, y un medio sobre 30, el cual nos da 60. Después de tener estos resultados, tomamos el menor valor positivo, que en este caso es 60, y sabemos que este es nuestro elemento pivot. Lo que debemos hacer es convertir este 1 medio en 1. Para eso multiplicamos todo R3 por 2. Entonces empezamos a tener estos valores. La fila R1 queda igual, no tiene ningún cambio. Menos 10, 0, 40. Ahora R2 tampoco sufre ningún cambio. Y aquí es donde viene el cambio que se presenta. Debido a que R3 lo multiplicamos por 2, tenemos que el primer valor de R3 va a ser 0. El segundo, 1 medio multiplicado por 2, nos va a dar 1. 0 multiplicado por 2 nos va a dar 0. Menos 1 medio multiplicado por 2 nos va a dar menos 1. Y 30 multiplicado por 2 nos va a dar 60. Ahora, el siguiente paso es que tenemos que convertir este menos 10 en un número positivo y este en 1. Continuando con el ejercicio, lo que tenemos que hacer es convertir el valor menos 10 y 1 medio en 0. Para eso tomamos la siguiente ecuación, que multiplicamos 10 por R3, por la fila R3, y le sumamos la fila R1 para convertir el menos 10 en 0. Para convertir el 1 medio en 0, tomamos menos 1 medio por R3 más R2. Ahora aplicamos esta fórmula y nos quedaría de la siguiente manera. En el primer valor tomamos que 10 por R3, y en R3 encontramos 0. 10 por 0 es igual a 0, más R1, y el primer valor en R1 es 1, nos va a dar como valor 1. Siguiente valor, 10 por R3, y R3 es igual a 1, nos va a dar 10, menos 10, nos va a dar igual a 0. Siguiente valor, como tanto en R1 como en R3 tenemos 0, el resultado va a ser igual a 0. Siguiente valor, 10 por R3, y R3 es igual a menos 1, nos va a dar menos 10. Sumado 40, nos va a dar 30. En el siguiente valor, nos va a dar 10 por 2 es igual a 20, más 0, esto nos va a dar 20. Multiplicando 10 por R3, que es 60, más 4.800, nos va a dar 5.400. Ya tenemos el valor de R1 y podemos ver que este menos 10 que encontrábamos acá, ya lo hemos convertido en 0. El siguiente paso es convertir este 1 medio en 0. Para eso, tomamos la ecuación que les nombré anterior y empezamos a aplicar. Podemos ver que menos 1 medio por R3
1 medio por R3 y R3 es 0, podemos ver que va a dar 0 más R2, y R2 en el primer valor es igual a 0. Ahora, menos 1 medio por R3, que es 1, nos va a dar menos 1 medio más 1 medio, esto va a ser igual a 0. En el siguiente valor que tenemos, menos 1 medio por R3 y R3 es igual a 0, multiplicado nos va a dar 0, más este valor de R2, que es igual a 1, nos va a dar 1. En el siguiente valor de menos 1 medio por R3, que es igual a menos 1, nos va a dar 1 medio positivo, sumado por R2, por otro 1 medio, nos va a dar 1. Para el siguiente valor multiplicamos menos 1 medio por R3, y R3 es igual a 2, y más R2. Esto nos va a dar como valor menos 1. Y para este resultado multiplicamos menos 1 medio por R3, y R3 es igual a 60, más R2, que es igual a 60, nos va a dar como resultado 30. Aquí en R3 no cambia ninguno de los valores porque no se aplicó la fórmula respectivamente para hacer cambio de estos valores. Entonces obtenemos 0, 1, 0, menos 1, 2, igual 60. Como podemos observar, ya convertimos nuestros dos valores en 0, que era lo que buscábamos, tanto menos 10 como 1 medio. Y para finalizar el ejercicio, al tener ya todos los valores correspondientes, encontramos que nuestra respuesta para z, x1 y x2. ¿Cómo hallamos nuestros valores? Para z, podemos ver que z se encuentra 1 en R1, este valor, y por ende nuestro valor va a ser igual a 5400. Ese es el valor de z. Ahora, el valor de x1, como tenemos en la columna de x1, tenemos 1 en la parte final que es R3, nuestro valor va a ser 60. Y por ende, el valor de x2 está en la columna, la fila R2, nuestro valor va a ser 30. Y de esta manera pudimos obtener los resultados al ejercicio de método simple dual.